Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha capturado la atención de miles, o incluso millones, de fans alrededor del mundo. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de la frase que encabeza este vídeo: Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel. La verdad, ¿qué significa esto realmente? ¿Hasta dónde llegó Kerem Bürsin por su relación con Hande Erçel? ¿Hay alguna verdad oculta detrás de estas palabras que han resonado tanto en los medios y entre los seguidores de estas dos estrellas turcas? Prepárense porque vamos a analizarlo a fondo, a traerles los detalles más jugosos, las especulaciones más sonadas y, por supuesto, a tratar de arrojar luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido en esta relación que tanto interés despierta. Y antes de que nos perdamos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, nos encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este torbellino de amor, fama y decisiones audaces. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas de la industria del entretenimiento turco. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y es que, para ser honestos, era difícil no notar esa chispa. Lo que comenzó como una amistad y una relación profesional sólida, pronto floreció en algo mucho más profundo, algo que los fans celebraron con fervor. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de momentos compartidos, y la pareja se convirtió rápidamente en el dúo dinámico, en la pareja de ensueño para muchos. Pero, ¿qué significa realmente que Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel? Esta frase, aunque suena un poco dramática, sugiere que hubo momentos en los que Kerem tuvo que tomar decisiones importantes, quizás arriesgadas, para que su relación con Hande prosperara, o quizás para protegerla o defenderla. Y cuando hablamos de jugárselo todo, podemos pensar en varias cosas. Podríamos estar hablando de su carrera. En el mundo del espectáculo, mantener una relación pública, especialmente una tan intensa y mediática, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, une a los fans, crea una narrativa poderosa y puede impulsar aún más la popularidad de la pareja. Por otro lado, puede generar distracciones, críticas y presiones que afecten tanto a la vida personal como a la profesional. Pensemos en las presiones de la fama. Tanto Kerem como Hande son actores extremadamente populares, con legiones de seguidores en Turquía y en el extranjero. Mantener una relación bajo el constante escrutinio de los medios y del público es un desafío monumental. Cualquier movimiento, cualquier foto, cualquier comentario puede ser analizado hasta el último detalle y generar interpretaciones diversas. En algún momento Kerem Bürsin sintió la necesidad de hacer sacrificios profesionales, de rechazar ciertos proyectos o de limitar su exposición para proteger su relación con Hande. Es una pregunta que muchos se hacen. A veces, para mantener la privacidad y la normalidad dentro de una relación, las celebridades deben tomar decisiones difíciles que impactan directamente en su agenda y en las oportunidades que se les presentan. Otra vertiente de esta idea de jugárselo todo podría estar relacionada con las críticas. Las relaciones públicas, especialmente entre figuras tan conocidas, a menudo atraen críticas, tanto constructivas como destructivas. Quizás hubo momentos en los que la relación de Kerem y Hande fue objeto de comentarios negativos, de rumores infundados o de juicios por parte del público. En esos momentos, Kerem, como compañero de Hande, podría haber sentido la necesidad de salir en su defensa, de expresar su apoyo incondicional, incluso si eso significaba enfrentarse a la opinión pública o a la prensa. Defender a la persona que amas, especialmente cuando está bajo fuego, es un acto que podría considerarse como jugárselo todo en términos emocionales y de reputación. También podemos interpretar esta frase desde un punto de vista más personal y emocional. Hubo momentos en los que Kerem tuvo que demostrar su compromiso de una manera muy clara. Tuvo que hacer gestos significativos, declaraciones públicas contundentes, o demostrarle a Hande y al mundo que su relación era seria y que él estaba dispuesto a invertir todo su corazón en ella. En el contexto de una relación, especialmente una que comienza en el ojo público, la demostración de compromiso es fundamental. Y si Kerem sentía que su relación con Hande era especial, valía la pena defender y cultivar, entonces es muy posible que haya tomado acciones que, desde afuera,
parezcan un gran sacrificio o una apuesta arriesgada. Uno de los momentos que más alimentó esta narrativa fue la constante cobertura mediática y la especulación sobre la relación. Cuando la pareja oficializó su noviazgo, hubo una oleada de apoyo, pero también de escrutinio. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, era analizado. Y se rumoreaba que Kerem era especialmente protector con Hande. A veces esta protección puede ser interpretada como una forma de jugárselo todo, porque implica poner las necesidades y el bienestar de la otra persona por encima de la comodidad o la discreción personal. Y no podemos olvidar el aspecto de la proyección pública. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Mantener una relación sólida y visible puede ser una herramienta poderosa para los actores. Sin embargo, también puede generar expectativas. Si la relación se rompe, el impacto mediático puede ser aún mayor. Por lo tanto, si Kerem Bürsin decidió apostar fuerte por Hande Erçel, por hacer pública su relación, por vivirla con intensidad frente a las cámaras, podría decirse que realmente se jugó todo, en el sentido de que expuso una parte muy íntima de su vida a la atención mundial, con todos los riesgos que eso conlleva. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, las relaciones de las celebridades a menudo son un tema de gran interés público. Las familias, las tradiciones, las expectativas sociales, todo puede jugar un papel. Si Kerem y Hande decidieron seguir adelante con su relación, a pesar de las posibles presiones externas o de las expectativas, eso también podría interpretarse como una forma de valentía y de compromiso. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad absoluta es algo que solo ellos dos conocen. Sin embargo, a través de sus acciones, de sus declaraciones y de la forma en que se mostraron ante el público, podemos inferir muchas cosas. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin, a lo largo de su relación con Hande Erçel, demostró un gran afecto y un profundo respeto por ella. Las fotos que compartían, las miradas cómplices, los mensajes de apoyo mutuo, todo apuntaba a una conexión genuina. En muchas ocasiones, se les vio apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales. Cuando Hande lanzaba un nuevo proyecto, Kerem era de los primeros en felicitarla y promocionarlo. Y viceversa. Este tipo de apoyo mutuo, cuando es público y constante, demuestra una fuerte complicidad y un deseo de ver al otro triunfar. Esto en sí mismo puede ser visto como una inversión en la relación, como una apuesta por el bienestar y la felicidad del otro. Si recordamos algunas entrevistas, Kerem ha hablado abiertamente sobre lo importante que Hande era para él, y sobre la conexión especial que compartían. Si bien es cierto que las entrevistas a menudo están diseñadas para generar interés, el tono y la sinceridad con la que él se expresaba parecían genuinos. Y cuando una figura pública habla con tanta pasión sobre su pareja, eso inevitablemente lleva a la especulación de que hay algo más profundo, algo que va más allá de una simple relación superficial. La idea de jugárselo todo también puede implicar la vulnerabilidad. Al mostrarse juntos, al compartir su amor con el mundo, se vuelven vulnerables a las críticas, a los celos, a los rumores. Si Kerem Bürsin estaba dispuesto a exponer esa vulnerabilidad, a pesar de los riesgos, es porque creía firmemente en su relación con Hande Erçel. Es porque para él, el valor de esa relación superaba los inconvenientes de la exposición pública. Además, hay que considerar el factor del tiempo. Las relaciones públicas que son fugaces a menudo generan mucho ruido y poca sustancia. La relación de Kerem y Hande, aunque ya no esté vigente, duró un tiempo considerable y dejó una huella en sus fans. Esa duración, esa capacidad de mantener su relación a flote en medio de la tormenta mediática, sugiere que había una base sólida, y que ambos estaban dispuestos a trabajar por ella. Y si Kerem fue un pilar fundamental en mantener esa fortaleza, entonces la frase cobra mucho sentido. Pensemos en las posibilidades de carrera. Ambos son actores jóvenes con un futuro prometedor. Haber mantenido una relación tan pública podría haber afectado la forma en que eran percibidos por directores o productores, ¿quién sabe? Quizás hubo tentaciones de proyectos que requerían una imagen más solitaria, o que implicaban escenarios que podían generar celos o malentendidos. Y si Kerem eligió priorizar su relación con Hande, incluso si eso significaba perderse alguna oportunidad puntual, eso sería un claro ejemplo de jugárselo todo. También es importante recordar que después de su ruptura, ambos han mantenido un gran respeto mutuo. Esto habla muy bien de la calidad de su relación pasada y del carácter de ambos. Si Kerem se jugó por Hande, lo hizo con honestidad y con la intención de construir algo bonito.
Y el hecho de que incluso después de separarse puedan mantener una relación cordial, demuestra que las decisiones que tomó, las apuestas que hizo, fueron con buena fe. La verdad, amigos míos, es que en el mundo del espectáculo, a menudo lo que vemos es solo la punta del iceberg. Las relaciones de las celebridades son complejas, llenas de matices, de presiones y de decisiones difíciles. La frase Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel resume esa idea de que, para que su relación fuera lo que fue, Kerem tuvo que invertir mucho de sí mismo, su tiempo, su energía, su corazón, y quizás hasta su reputación. Tuvo que estar dispuesto a ser vulnerable, a defender su amor, y a construir un vínculo sólido en medio de un circo mediático. Al final del día, lo que podemos decir con certeza es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel cautivó a millones. Fue una historia de amor que trascendió la pantalla, y que dejó una marca imborrable en la industria y en sus seguidores. Y si la frase que escuchamos hoy significa que Kerem estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por ese amor, entonces es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos y de la fuerza de su compromiso. Bueno, y con todo esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado el significado detrás de la frase Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel, considerando diferentes interpretaciones y reflexionando sobre las posibles acciones y sacrificios que pudo haber implicado. Hemos hablado de la presión de la fama, de las críticas, de la importancia del apoyo mutuo y de la vulnerabilidad que conlleva una relación pública. En resumen, hemos intentado desentrañar la complejidad de esta historia que tanto interés genera. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, mis queridos espectadores. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente se jugó todo por Hande Erçel? ¿Qué aspectos creen que fueron los más significativos? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la caja de comentarios que ven justo debajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado entretenido o informativo, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Un simple clic de ustedes significa muchísimo para nosotros y nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les interesa el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.